Podéis sentaros. Hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe. Y yo sé que es complicado en estos tiempos el poder decir que hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe, o vivir, mejor dicho, ese lenguaje de fe, o vivir la fe, creer de que Dios es verdad, que Dios está por encima de todo, que Dios tiene poder para hacer cosas que el hombre no puede, que tiene una limitación el hombre, y que Dios, como eso que llamamos Dios, de que está por encima del hombre, que está por encima de los imposibles, es capaz de hacerlo. Y sí, nos hemos aprendido ese lenguaje cristiano, ese lenguaje que utilizamos en la iglesia, de que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios de milagros, de poder, pero luego el vivirlo es mucho más complicado que todo ello. Y en estos días de atrás yo daba gracias a Dios porque decía: Señor, gracias el tiempo que nos has regalado, que nos has separado de este torbellino que es la vida, que no nos deja pararnos a pensar y evaluar qué es importante para nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de valorar lo que verdaderamente es importante, por lo menos yo, para mí, y sé que muchos me lo habéis dicho, de valorar, de poner esto es importante, esto no es importante. Y para mí ha sido un tiempo precioso y bonito. Pero en estos últimos días, la verdad es que también he tenido una sensación de dolor, de tristeza, de ver de que en muchos casos no es así. La gente se ha puesto prioridades, pero la prioridad no ha sido Dios. Y no estoy hablando entre aquellos de que no conocen a Dios, aquellos de que no han tenido un encuentro con Dios, porque el que no ha tenido un encuentro con Dios es normal que no crea en Dios. Aquel que no ha tenido una relación con Dios, una experiencia con Dios, ¿cómo voy a creer en un Dios que no he tratado, que no he conocido? Es pedirle peras a un olmo, o sea, es imposible. Pero estoy hablando de aquellos de que sí, de que hemos tenido una relación con Dios, de que hemos visto la gloria de Dios manifestarse muchas veces milagrosamente en nuestras vidas. Y ya han llegado esos tiempos. Y parece que en esa escala de valores, Dios no ha sido lo primero. Y estoy hablando hasta de pastores. Yo oigo personas y la escala de valores parece que se ha puesto y algo cotidiano en nuestros días. No, lo importante es la vida. Que igual hasta nosotros lo hemos dicho. Hoy hasta igual yo lo he dicho. No, en estos momentos lo importante es la vida. Y hemos puesto como que la vida es lo primero, lo demás es todo secundario. Las cosas de Dios han pasado a una cosa secundaria. Tantas cosas han pasado a algo secundario. Y me hacía reflexionar en ese punto de decir, ¿a dónde se ha puesto Dios? Porque yo voy por la calle y ves terrazas ahí que están la gente tomando en una terraza y tal, y veo grupos de 10, de 15, de 20, algo exagerado, parece como que no ha pasado nada. Bajo de donde yo vivo, afuera del portal, y veo que todos los niños de todo el grupo, ¿no?, que hay ahí, están juntos, están jugando, están viviendo como si no pasaría nada. Pero eso sí, a la iglesia no se puede ir porque a ver si nos contagiamos. Y no estoy diciendo de que no hay que tomar medidas, y no estoy diciendo de que claro que hay que tomar precauciones. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo de que a la iglesia se puede venir, ahora venga y vengamos de cualquier manera. Sino que parece que nos hemos puesto muy exquisitos en unas cosas que sí, que eso sí que parece que tienen prioridad, y en otras cosas que están pasando no a un segundo punto, porque podríamos decir, bueno, si lo importante es yo vivir y luego busco a Dios. Bueno, te puedo llegar a entender. Pero es que se ha relegado no sé a qué lugar de la lista. Y estoy hablando entre cristianos. Y yo me ponía a pensar y digo, ¿y por qué a Dios se lo ha puesto en ese lugar tan lejano?
Y todo tiene un porqué. Porque al final tú tienes una relación con un Dios de que tu valoración sobre Dios no está siendo muy alta. Tu relación con Dios al final es, sí, vengo a la iglesia y estoy a gusto y comparto con amigos, y a veces el Espíritu Santo me toca y parece como que me anima, me habla y me da esperanza, pero no vemos realmente el poder de Dios. No somos conscientes de quién es Dios. Porque si seríamos conscientes de quién es Dios, no tendríamos miedo a ir y predicarle a uno que está enfermo. Yo no veo a Jesús asustándose por los leprosos. Cuando venían inmundo, y Jesús corriendo ahí, a ver si me voy a contagiar. ¿Cómo se iban a sanar a aquellos de que estaban enfermos si no iba alguien y les predicaba y oraba por ellos? ¿Cómo? Ahora que hemos visto la limitación del hombre, ¿en quién podemos confiar si solamente en Dios de que haga un milagro? Y en estos casos de que la ciencia vemos de que no llega, que Dios pueda obrar, como lo ha hecho, porque hemos estado orando y hemos visto la mano de Dios como lo ha estado haciendo. Pero sí, son cosas de que políticamente correctas las decimos aquí en la iglesia y parece que nos hemos aprendido ese discurso, pero luego la verdad es que en nuestro interior no lo creemos. O no creemos de que eso que es Dios se va a aplicar en nuestra vida. Igual sí que lo creemos para otro. Que Dios puede hacer un milagro en otro, que Dios puede guardar a otro, que Dios puede bendecir a otro. Pero yo, por lo que sea, porque soy un pecador, porque soy lo peor de lo peor, porque me siento que no tengo valor para nadie, igual pienso que tampoco lo tengo para Dios. No lo sé, porque no estoy aquí para juzgar a nadie, porque entre esos también me incorporo yo. Sino estoy hablando de que no sé por qué estamos teniendo una relación a distancia, sin conocer y sin entender realmente quién es Dios hoy para nuestras vidas. No lo que las Escrituras pone que hizo hace muchísimo, eso ya lo sabemos todo, sino hay un Dios vivo, real, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de sanidad, un Dios que guarda a su pueblo. Y parece que la sociedad no ha llegado a entender eso, pero nosotros tampoco. La gente tendría que haber corrido a las iglesias a venir. No hay solución, no hay esperanza en la ciencia, en la medicina. Vamos a buscar a Dios. Y no ha venido. Algunos se han venido, pero mínimos. Hasta en nosotros hay ese temor. ¿Y si me contagio? Escuchaba no sé quién, supongo que sería en alguna predicación, que decía que el único temor que había que tener era el temor de Dios, y cuando uno teme a Dios los demás temores desaparecen. Y no estoy diciendo que no haya que tomar medidas y precauciones, que hay que tomarlas. Lo que estoy diciendo es de que yo no puedo vivir con temor a de que si salgo a la calle me voy a contagiar, con temor de que si se me arrima alguien me voy a infectar, con temor, con miedo. Claro que eso puede pasar y que tú tienes que tomar las medidas adecuadas para que eso no ocurra en lo que es en tus posibilidades. Tú te figuras que una mañana todos los médicos se levantarían y dirían: ay no, es que si me contagio no voy a trabajar. Estamos hablando de personas que no conocen a Dios. Algunos, igual habrá otros que sí, pero que se levantan y no se levantan con ese temor, con ese miedo de afrontar las circunstancias. Y nosotros que nos llamamos hijos de Dios, a veces caminamos con esos miedos y esos temores. Cuando dicen que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando sabemos que lo único importante, lo único que nos tenemos que preocupar es de agradar a Dios. Y sin embargo parece que ese temor sí que lo hemos perdido fácilmente. Y cogemos temores humanos de
Claro que hay que cuidarse. Hay que cuidarse con este virus, hay que cuidarse con la gripe, hay que cuidarse de no comer mucho, de no comer grasa, hay que cuidarse de pasar un semáforo en rojo, hay que cuidarse de todo aquello que sea un peligro, pero no vamos por la calle con temor. Porque al único que tendríamos que tener un temor, es decir, el temor de Dios, de no hacer lo que la voluntad de Dios, porque sé que eso sí que puede traer consecuencias graves a mi vida. Y por eso digo, hemos perdido esa relación de decir, ¿quién es Dios? Lo que Dios puede hacer en mi vida. Y tienes que tener claro de que si he perdido esa relación con Dios o ese temor a Dios es porque al final a Dios lo hace empequeñecido. No, ya no piensas que es aquel que no hay imposibles para Él, que es el Dios de milagros, el Dios que puede cambiar tu vida, el Dios que te puede sanar, el Dios que te puede liberar, el Dios que te puede sacar de ahí, del hoyo de la desesperación. Y en esta mañana yo quiero compartiros y deciros de que hoy Dios es el mismo. Que el que fue ayer, que el que fue antes de ayer, que el que fue hace 1000 años, el que fue hace 2000 años. Que Dios siempre ha sido el mismo. Un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de lo sobrenatural. Y que hoy es el mismo. Y es al que tenemos que buscar. Pero todo depende de la actitud de uno, de lo que uno busque, de lo que uno crea. Según el Dios que tú tengas, así hará Dios contigo. Si tú tienes un Dios pequeñito, no esperes cosas grandes. Si tú tienes un Dios grande, podrás recibir cosas grandes. Y es lo que en esta mañana quiero que veamos, de que Jesucristo es un Dios de milagros, pero hoy. Un Dios que es la fuente de todo, de lo sobrenatural. Aquel que puede guardar, aquel que te puede sanar, aquel que puede hacer cualquier milagro, cualquier imposible que pueda haber en tu vida. Él lo puede hacer. Pero vamos a ver de que eso va a depender también de nosotros. La parte de Él ya está. El poder ya está. El querer ya está. Ahora hace falta entender qué Dios es el que tienes tú. Qué Dios es el que tiene la iglesia en estos tiempos. Que lo hemos dejado ahí como diciendo, bueno, ahora lo importante no es Dios. Que seguramente esas palabras han salido de alguna boca, ¿no? O de nuestras bocas. Y quiero que vayamos a Juan 5, el versículo 1. Es una historia que hoy vamos a comentar todo, historias que las conocemos mucho. Por eso no hace falta mucha interpretación, así ser muy... Las conocemos todos. Pero que se nos olvidan. Que nos olvidan. Juan 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Juan 5, Evangelio de Juan 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían a multitud de ciegos, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo.
que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fijaros la escena de que estamos viendo. Dice un estanque que en vez en cuando dice que había un movimiento, no, un ángel del Señor bajaba, movía las aguas, y el que primero corría y se metía en el agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Por eso vemos de que había de todo tipo de enfermos, ¿no? Ciegos, cojos, paralíticos, o sea, de cualquier cosa que había, cualquier dolencia, cualquier enfermedad que había, allí estaban todos al acecho para que en el momento que el agua se moviera, rápidamente tirarse. Y el primero dice que quedaba totalmente sano. Y dice que allí había un hombre allí acostado, ya 38 años allí acostado, y que el Señor va y le pregunta: ¿tú quieres ser sano? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Tú quieres ser sano? Si tú te figuras que vendría el Señor y te preguntaría: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres, no sé, que tengas un trabajo digno para poder pagar el alquiler y tus gastos al mes? ¿Tú quieres, no sé, tantas y tantas cosas que estamos ahí pidiendo, y que muchas veces para nosotros son un milagro porque parece que no podemos? Mis hijos, mi matrimonio, mi familia, tantas cosas de que estamos ahí, y un día y otro, hay cosas que llevamos años esperando y parece que no llega. Y de repente se presenta allí Jesús así como no sé, como si fuera un iluminado, ¿no? Diciendo: oye, pero ¿tú quieres ser sano? ¿Tú querrías ser sano? Yo sí. Y hablo con cada uno de vosotros, y queréis las bendiciones de Dios, y todo aquel que tiene un problema quiere que se le resuelva. Todo aquel que necesita algo. De hecho, yo creo que la gran mayoría o el total de los que vinimos a la iglesia era porque necesitamos un milagro de Dios. Algo ocurría en nuestras vidas de que éramos incapaces por nosotros mismos y necesitábamos esa intervención divina. Pero la pregunta de Jesús fue clara: ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque que estés en el lugar de los milagros no quiere decir que tú quieras ese milagro, que estés haciendo nada por ese milagro. Yo veo mucha gente venir a la iglesia, mucha gente que sé que necesita un milagro, y que ellos también entienden que necesitan un milagro, y por eso vienen a la iglesia, pero no están haciendo nada por ese milagro. Jesús le estaba diciendo: pues si es absurdo. O sea, este hombre le decía: no, es que lo que yo me quiero mover, hay otro que es más listo, otro que solo es ciego, otro que solo es manco y corre más rápido que yo y se mete al agua y me quita el turno. Eso es lo que le estaba diciendo él. Y entonces, como hacía eso, estaba en el sitio de los milagros, pero estaba, bueno, pues viendo, porque siempre se le iba a adelantar otro. O sea, ni lo intentaba. ¿Para qué? Si para cuando él se daba cuenta ya había otro que se había metido. Pero estaba ahí, en ese lugar que ocurrían los milagros. Y muchas veces nosotros estamos igual. Venimos a la iglesia porque entendemos que es el lugar donde Dios hace los milagros, que no es el lugar donde Dios hace los milagros, es donde nos juntamos a adorarle, a buscarle. A veces Dios hace los milagros aquí, como los hace en una cama en el hospital, y como los hace en tu casa. O sea, Dios no es que el sitio de hacer milagros sea la iglesia, pero venimos porque entendemos que es el sitio a donde buscamos a Dios, y allí donde está Dios ocurren los milagros. Pero estamos como aquel hombre que estamos, pero no pensamos que va a ocurrir nada en nuestras vidas. Sí entendemos de que va a haber otros más avispados que se lo van a llevar.
Sabemos que ocurren porque lo vemos, como decía este hombre, ¿no? Ocurre aquí, en vez en cuando baja el ángel, mueve las aguas y siempre hay alguien que se meta antes que yo. O sea, los milagros existen. Y vemos entre nosotros que los milagros existen. Pero parece como que siempre son para otros. Para mí es imposible. Por las limitaciones que cada uno tenemos. Muchas veces por esa limitación que nos la hemos puesto a nosotros mismos, ¿no? De decir, no, es que ¿cómo Dios va a hacer en mi vida con lo que yo soy? Con lo poco fiel que le soy al Señor, como a este sí, porque este parece que es más perfecto. Este aparentemente da la talla de aquello que dice el pastor en la iglesia, que hay que orar, que hay que tanto. Este parece que lo hace, y este sí es fácil que Dios le haga un milagro. Pero claro, a mí, que vengo tarde a los cultos, ¿cómo me va a hacer un milagro Dios? Y venimos a este lugar pensando que no va a ocurrir nada. Más que vamos a ver milagros. Y es verdad de que muchas veces venimos a la iglesia y venimos sin ningún tipo de esperanza. Aunque vengamos al sitio que verdaderamente Dios hace los milagros, pero venimos sin ningún tipo de esperanza, que algo va a ocurrir en nuestras vidas. Y muchas veces es porque arrastramos, porque han orado por nosotros, porque nos han dicho muchas veces de que Dios va a hacer un milagro, pero tú el milagro no lo has visto, igual se te ha muerto alguien, igual se ha destruido tu familia, igual has perdido tu piso, tu trabajo, aquello que tú entendías que era el milagro y que además la gente de tu alrededor te estaba diciendo, Dios puede hacer un milagro, no lo ha hecho. Ya has perdido igual esa fe de que eso ocurra en tu vida, aunque lo estés viendo alrededor. Y muchas veces hay preguntas que nosotros, hay cosas en la vida cristiana que no entendemos, pero que no entiendas tú y que no entiendo yo. Hay preguntas que muchas veces cuando estemos con el Señor le diremos, sí, Señor, ¿y esto por qué? ¿Por qué ha ocurrido? Porque tampoco parece que aparentemente sea porque sea el mejor cristiano o no. Porque muchas veces pensamos de que Dios obra si eres buen cristiano, que Dios hace un milagro. Y si no eres buen cristiano, pues no espero mucho. Pero vemos hombres y mujeres de Dios de que están sirviendo a Dios y también sufren desgracias. Yo me acuerdo, el año pasado estuvimos en el congreso de misiones de FADE, ahí por Barcelona, y oí un testimonio de una familia misionera. Había perdido a un hijo de cáncer porque se habían ido de misioneros a Chernóbil cuando Chernóbil está ahí por Rusia, por Bielorrusia, por ahí. Una central nuclear explotó, se contaminó todo el mundo, murieron muchísimos y bueno, pues hay cáncer, hay que la gente nace con defectos, ¿no? deformados y todo. Y ellos se fueron, cuando aquellos se fueron allí a Chernóbil a evangelizar. Fijaros, yo muchas veces cuando hablamos de servir a Dios, de quién es Dios, personas que cuando todo el mundo estaba huyendo de aquel lugar, ellos fueron a predicar, a llevar esperanza a aquel lugar. Y fijaros qué acto de generosidad, que muchos, igual hasta yo, no estaría dispuesto a hacerlo. Un acto de generosidad, de amor por el Señor, por esas almas que estaban allí perdidas. Y con el tiempo un hijo enfermó de cáncer por la radiación y murió. Y cuando estuvimos en el congreso, la hija también había cogido cáncer por la radiación y también estaba ya a punto de... Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, pero esa familia que fue allí a servirte, ¿y cómo le ha pasado esto? Son preguntas que muchas veces nos hacemos. O sabemos, nosotros cuando vamos a la selva y oye, no, aquí hubo otros misioneros, pero lo mataron, otros murieron porque la avioneta se estrelló, otros porque la canoa se dio vuelta y se ahogaron. Pero Señor, si te estaban sirviendo, si estaban haciendo tu voluntad, se habían dejado todo lo suyo para ir y servirte, ¿cómo les ha pasado esto? Y hay preguntas que muchas veces nos hacemos y no van a tener una respuesta. Algún día supongo que Dios nos dará una respuesta, pero aquí no vamos a tener una respuesta.
Igual eso ha pasado en nuestra vida y hemos perdido hasta la esperanza. Yo me he puesto a servir al Señor, pero no he recibido aquello que yo esperaba. Pero aunque eso sea real, que no sabemos el porqué y algún día seguramente que Dios no lo explicará, la realidad es de que Dios es un Dios de milagros y un Dios de poder. Aunque no sepamos por qué, igual en nuestra carne hemos sufrido un parón, no hemos recibido aquello que queríamos, o igual estás a la espera, estás ahí en remojo, ¿no? Para que ese milagro ocurra. Pero nuestra fe se ha debilitado. Y creemos, y venimos a la iglesia creyendo de que es un Dios de poder. Como este hombre, vamos allí donde ocurrían los milagros. Pero como que ya hemos perdido toda esperanza de que ese milagro ocurra en nuestras vidas. Ya nos hemos dado por vencido, hemos limitado a Dios. Y hay que tener mucho cuidado de cuando uno se examina a sí mismo, no, el ver que hemos perdido esa frescura del Espíritu Santo, ver que ya no miramos con los ojos de la fe, sino que miramos con los ojos carnales de lo imposible. Limitamos a nuestro Dios porque nos hemos acostumbrado muchas veces a que no pase nada. Y eso es lo triste de la iglesia. Y eso es lo triste de nuestras vidas, porque estoy hablando en lo personal, ¿no? Porque los milagros existen. Los milagros existían alrededor de aquel cojo. Oye, aquel paralítico estaba allí 38 años. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que en nuestra vida no pase nada, ¿no? Ha habido temporadas en la iglesia de que la iglesia está como apagada. Cuando entraron y conquistaron Canaán, aquella tierra prometida, cuando repartieron la heredad de aquella tierra, vemos de que entró el pueblo en una decadencia, no el tiempo de los jueces. Y vemos de que allí ya al final, cuando en el primer libro de Samuel, vemos de que estaba allí Elí, que estaba allí en el templo y que allí no se movía, allí no se movía el espíritu por ningún sitio, ni una mosca se movía. Dice que Elí estaba allí, que ni podía ver, ni nada. O sea, el espíritu estaba apagado. Si os acordáis, los que conocéis la historia de que Ana fue allí, ¿no? Allí al templo, allí dice que derramó su alma, allí en congoja delante del Señor, pidiéndole un niño. Y Elí, el sacerdote, el que supuestamente era el que tenía que estar ahí, fuerte en las cosas de Dios, avivado en las cosas de Dios, lo único que veía decía, esta está embriagada y está ahí. O sea, no se enteraba de nada. Había un mover espiritual en aquella mujer y no se enteraba de nada. Y no estoy hablando del pueblo, estoy hablando también de aquellos de que dirige la congregación. Porque muchas veces es todo, está adormecido todo. O sea, no la culpa es, mira, no, la oveja, no, la culpa casi siempre la tiene el pastor. Es algo que tenemos que reflexionar. Pero vemos, ¿no? De que vivían de hazañas, de pasado, de acordarnos de aquel Dios que nos sacó de Egipto, aquel Dios que nos llevó por el desierto y aquel Dios que nos dio la tierra prometida. Pero no vivían algo real. No era una relación con Dios real, era algo más político, era algo más, por decirlo, cultural. Y habían perdido esa sensibilidad, esa vida del Espíritu. Y yo muchas veces me ponía a pensar en estos días y creo que muchas veces la iglesia estamos perdiendo esa frescura. En tiempo de Jesús vemos lo mismo. Fijaros, estamos leyendo el libro de Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Jesús allí entre medio del pueblo y lo rechazaban. No se enteraban. El mismo Dios estando con ellos en aquellos momentos y no se enteraban que Dios estaba con ellos. Y fijaros en estos días, ¿qué es lo que estamos hablando? Vemos de que casi siempre ha habido un periodo así
en la tierra. Pero en estos días pasa lo mismo, de que vemos de que nos dicen que no es importante Dios, que ahora lo importante es la vida. Que sí, que Dios está bien, pero como Dios, un Dios de entretenimiento, un Dios de que, bueno, pues si no pasa nada y estás aburrido y no hay ningún peligro, pues entonces vete a la iglesia y pasa un rato y mira, la verdad es que te lo vas a pasar bien. Pero tenemos un Dios como de entretenimiento, no un Dios vivo de poder, no un Dios de milagros, no un Dios a donde yo pueda ir con mis cargas, con mis preocupaciones y Dios pueda resolverlas, sino que muchas veces tenemos ese Dios que parece que es como digo, ¿no? de recreo. Y algo de lo que tenemos que aprender, que no podemos conformar con que los milagros ocurran a nuestro alrededor, pero que no lleguen a nuestra vida. Que no podemos decir, como decía aquel hombre, no, es que para mí es imposible. Y es verdad que este hombre llevaba allí 38 años, en el mismo lugar, allí 38 años, sin hacer nada para que algo ocurriese. Y eso nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar, no podemos estar en un sitio sin hacer nada para que no ocurra nada. Cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a buscar a Dios, es para que ocurran cosas. Y voy con la intención de que ocurran cosas. Mi pensamiento no puedo decir de que voy a ir para que no ocurra nada. Para eso me quedo en casa, descansando. Uno va y busca a Dios para que ocurran cosas y esperando que ocurran cosas. No el buscar para que nada cambie, no, al revés. Tiene que. Y si nos damos cuenta, ¿no?, de que si hacemos las mismas cosas y venimos esperando que no ocurra nada, es que no puede cambiar el resultado. Si no haces cosas diferentes, no puede cambiar el resultado para tu vida. Si no vienes con una actitud diferente aquí a la iglesia a buscar a Dios, no va a cambiar el resultado en tu vida. Tenemos que aprender a cambiar. Este hombre dice que estaba allí 38 años solamente diciendo, ay, pobrecito, viendo sus limitaciones, no puedo hacer nada, no tengo ninguna responsabilidad. Al final es lo que te estaba diciendo, no, esto no va conmigo porque yo tengo mis limitaciones. Pero Jesús con la pregunta se lo dejó claro, ¿tú quieres ser de verdad sano? Porque no le preguntó a ver si no podía, a ver si a otro era más rápido, no, lo que le preguntó es, ¿tú de verdad quieres ser sano? Y cuando tú entras por la puerta, cuando tú te pones a orar con Dios, cuando tú te pones a buscar a Dios, le cuentes tus limitaciones, porque Él ya las sabe de antemano. Lo que te está diciendo es qué es lo que de verdad tú quieres que ocurra. Porque muchas veces decimos, no, sí, tenemos un Dios de que hace milagros, sí, pero primero yo oigo oraciones que dicen, bueno, Señor, si es tu voluntad que me sane. ¿Cómo que si es tu voluntad que me sane? ¿Cómo puedes orar así al Señor? Tú oras de que, Señor, sáname, que luego que no te sana, pues bueno, pues Señor, a que se haga tu voluntad y no la mía. Pero tú vas a orar poniendo antes de la petición, bueno, si no quieres, no lo hagas. O sea, a ti te hace falta, no sé, 50 euros para pagar el alquiler del mes y lo primero que le dices a otro, oye, no hace falta que me lo des, no hace falta, si no quieres no me lo des, pero ¿me puedes prestar 50 euros? ¿Por qué te va a decir? No. No, si quiero es que no. Si no hace falta, pues también que no. Y todo es que no. Sin embargo, si tú vas y dices, no, es que me hace falta dinero y tal, lo necesito. O sea, no existe el no. O sea, lo necesito. Que luego te dice, oye, no, mira, porque no puedo, porque no, bueno, pues ya está, pues no pasa nada. No vamos, tranquilo, no le vamos a echar en cara nada a Dios, Él sabrá por qué. Pero nuestra actitud tiene que ser de creer de que Dios va a hacer ese milagro, de que Dios puede hacer ese milagro y de que Dios quiere hacer ese milagro. Y eso no es decir, no, es que quieres imponer tu voluntad a Dios, no.
Jesús le pidió si es posible que pase de mí esta copa. Y luego cuando escuchó la respuesta, pues dijo, pues vale, ¿qué vamos a hacer? Se hará lo que tú digas. Pero la primera petición no le dijo, no, o sea, que pase de mí esta copa. Y tenemos que aprender que, y por eso Jesús le dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano de verdad? No que lo necesites, no, tú quieres ser sano. Al final lo que le estaba diciendo Dios, si tú quieres ser sano, tú tienes que provocar tu milagro. Tú tienes que hacer cosas para que tu milagro ocurra. Aquí acostado, llorando todo el día, diciéndome que hay otro más rápido que tú, no vas a conseguir nada. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Algo tendrás que hacer. No vale con lloros y con lágrimas y ay, pobrecito de mí. No. Tendrás que hacer algo. En este caso era mucho más fácil, porque lo único que tenía que era decirle a Jesús, sí, quiero ser sano. Sin ninguna excusa, sin nada. Porque no vas a recibir nada que no creas o que no provoques. Solamente vas a recibir aquello de que pidas con fe. Santiago dice, pedid con fe, no dudando. Dice, porque aquel que duda es semejante a las olas del mar, de que son llevadas, empujadas por el viento de un lado para otro. Dice, quien tal piense, que no piense que vaya a recibir cosa alguna del Señor. O sea, si yo voy limitando a Dios, haciéndole un Dios pequeño, mira, voy a pedirte esto, pero no creo que lo puedas hacer, ¿qué vas a esperar de él? Dice, el que se acerque se tiene que acercar con fe, tiene que pedir con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Y por eso la pregunta, ¿tú quieres de verdad ser sano? Que es muy diferente a si tú necesitas un milagro. Porque milagros necesitamos todos, pero tú de verdad te has propuesto en de que sí, en arrancarme un milagro, que es lo que le estaba diciendo Jesús, ¿no? Y en esta mañana al final lo que tenemos que ver, que si queremos un milagro, se lo tendremos que arrancar al Señor. Si queremos un milagro, tendremos que creer que Dios nos va a hacer ese milagro. Que no son cosas, vengo y a ver si cae por casualidad. A ver si ese día no viene nadie al culto y solo quedo yo y el milagro me toca a mí. No sé, porque llevaba 38 años aquí el hombre allí, esperando que algún día no habría nadie. Si siempre va a haber uno más rápido que él. ¿A qué? Y por eso le decía, tienes que provocar, tienes que arrancarle ese milagro al Señor. Y es verdad de que muchas veces nosotros vamos buscando otras cosas y nos encontramos con el milagro. Yo no fui buscando un milagro, esa es la verdad. En mi vida, yo no tuve el encuentro con el Señor porque dije voy a buscar un milagro. No, yo iba buscando otras cosas, mis necesidades. Yo estaba un día mal y fui a solucionar un problema que yo tenía. Pero me encontré con el milagro y lo aproveché. Y vemos aquí de que hay un hombre, ¿no? De que no iba buscando un milagro, pero lo encontró. Y tenemos que aprovechar las oportunidades, porque muchas veces pensamos de que los milagros son como lotería, pero hasta aquellos que creen que es una lotería que al azar cae, hay que comprar un boleto. Hay que comprar un boleto. Aunque te pienses que es así, o sea, sin hacer nada, no te va a tocar la lotería sin jugar. No te estoy diciendo que juegues a la lotería. No te estoy diciendo a aquellos que piensan de que, bueno, que es que lo reparten a suertes y caen. No, ni eso existe. O sea, algo que tienes que tener claro. Vemos de que había un cojo que dice que era cojo de nacimiento y que lo llevaban y lo ponían aquí en la puerta del templo a la hora de la oración a pedir. Y vemos de que aquel hombre dice que era cojo de nacimiento y que pedía limosna. Fijaros, aquel hombre pues, era cojo, pero era listo. Dice que se había puesto aquí en la puerta del templo y que además iba a la hora de la oración. Cuando iban todos a orar y él se ponía allí y decía, Y el que decía, ¿tú crees en Dios? Es como el que tú te dice, ¿crees? Te dice, tú eres cristiano, te ha pedido dinero fiado y no le das. Y dice, pero tú eres cristiano, tú te llamas cristiano.
Luego mucho ayudar, ¿no? Pues yo creo que estaría a la puerta igual, allí estratégicamente, cuando sabía que venía todo el mundo, además a orar, aquellos fariseos que iban, ¿no? Y dame que si no digo de que eres un mal judío. Y se puso allí en un sitio estratégico, a una hora estratégica, porque muchas veces nos buscamos estratégicamente las cosas para ver cómo nos buscamos la vida. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia por eso, estratégicamente, porque sabemos que allí nos iban a ayudar. Yo conozco a mucha gente que viene a la iglesia porque, además es que te lo dicen, no, es que me dijo mi prima, me dijo tal, que iría a la iglesia porque allí me iban a ayudar. Y no está mal, que está bien, porque es así. Aquí te vamos a ayudar. Pero vemos que había una estrategia de hombres, ¿no? Además dice de que otros le llevaban allí. Fíjate, se había buscado ya la vida, además para que otros le harían el trabajo. Ya se había buscado su equipo, igual que las iglesias, ¿eh? Ya siempre se busca uno el equipo, quien te hace el trabajo y te ayuda a conseguir todas esas necesidades que tú quieres. Pero dice de que eso, este hombre había buscado ayuda para poder buscar sus recursos, lo tenía todo bien organizado. O sea, la verdad que el hombre era listo en una medida. Pero lo único chocante de toda esta historia, que fijaros, a pesar que parecía que era un hombre con mucha inteligencia, estaba yendo allí a la puerta del templo, supuestamente a donde estaba Dios, y con la única intención de llevarse unas monedas. Estaba yendo al lugar donde estaba el Dios de los milagros, y la única intención, y que además parece que la tenía bien organizada, o sea, no es que, no, el tío sabía lo que estaba haciendo y lo estructuró todo bien para llevarse unas monedas en el sitio de los milagros. Y me hacía reflexionar, porque muchas veces nosotros venimos igual al sitio de los milagros, allí donde está Dios. Y ya he dicho que Dios es algo más que este local, o sea, no estoy diciendo que aquí sea el sitio de los milagros. El sitio de los milagros es a donde Dios está. Y Dios está en todos los sitios. Pero aquí también. Y cuando nos juntamos todos, pues dice que allí en medio está Él. Y es el sitio también de los milagros. Pero muchas personas vienen a este sitio de los milagros y además con su mente bien se han organizado. Mira que me van a ayudar, ya han contactado con alguna hermana, algún hermano, y lo tienen todo bien estructurado para que les ayuden. Está bien, pero solamente pensando en sacar unas moneditas, cuando tenían al Dios de los milagros ahí. Porque si yo soy cojo, lo que menos pienso es en que me den unas monedas. Si voy a Dios, si me pongo a orar a Dios, a buscar a Dios, lo que le pido es, digo, solucioname lo de las piernas, que era lo importante. Pero este hombre choca. Vemos, ¿no? De que dice de que estaba allí pidiendo, y de que justo mientras que pedía entró allí Pedro y Juan. Dice que se le quedaron mirando Pedro y Juan a este hombre allí, y este hombre dijo: ¡buah, qué suerte! Porque los demás pasaban rápido y que no le daría al cojo tiempo a mirar de cuánto era la moneda, ¿no? Como hacemos muchos, ¿no? Das algo para que suene, pero venga, corriendo para que no se dé cuenta que era de céntimos, ¿no? Pero sin embargo estos se pararon, y lo primero que le vino a este hombre, dijo: ¡buah! Fiesta. No, en vez de los dibujos animados, cuando salen así, que salen las caricaturas y le salen arriba un redondo con el símbolo de los dólares, este cojo lo que vio fue eso. Se le paró, le miraron, y se le encendió los ojos y ¡poc! Los dólares salieron allí. Eso es lo que él esperaba, y eso es lo que él, ¿no? Veía de que ya aquello que iba a buscar lo habían conseguido. Y fijaros lo que digo, qué triste estar en la casa de Dios y pensar que tu esperanza está en unas monedas. Contrasta
si lo vemos contrasta con el pensamiento de Pedro y Juan, que no tenían nada, pero sin embargo parece que tenían aquel que lo podía dar todo. Fijaros lo que es la mente. Uno solamente mirando migajas. Y los otros en el otro lado, no teniendo nada, creyendo que le podían dar todo. Y además le dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata. Mas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque identificaron que la solución no estaba en aquellas monedas. Lo que identificaron era la verdadera necesidad. Y la necesidad que tenía aquel hombre, que era cojo. Que no podía tener una vida plena y satisfecha porque al final era cojo. Y tenían que tratar, ¿no?, sobre aquello de que era lo que impedía que pudiera tener una vida completa. Que sea quitada tu miseria. Fijaros lo que le dieron en un momento, no unas moneditas, sino le restauraron su dignidad, su vida. Tenía otra oportunidad, quitaron su miseria. Y todo porque alguien miró de diferente manera. Este hombre podía haber dicho en su pensamiento, cuando se quedó allí mirando, podían haber dicho, cuando le dijo de que no tengo ni oro ni plata, muchos ni habrían escuchado más. Le habían dicho, bueno, quítate de aquí, que hay más gente y no me quites el paso, ¿no? Apártate y esperando que vendrían otros con más dinero. Que muchas veces hacemos nosotros eso. Estamos tan metidos en nuestra miseria, en nuestra necesidad, que es real y nos preocupa. Yo no voy a decir que no, pero estamos tan centrados en esas migajas que muchas veces vemos la bendición de Dios y decimos, quita, que a ver si me vas a entretener a que verdaderamente me va a dar, ¿no?, un par de monedas. Pero tuvo suerte que este hombre dice de que se quedó ahí y terminó de escuchar. Y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro dice que le extendió la mano. Y cuando tocó esas manos, él tuvo que decidir, ¿me levanto o me quedo ahí sentado? Y yo sé de que es una decisión complicada, porque nosotros leyendo así la historia no parece que sea muy complicada, pero cuando uno es paralítico, vemos estos días que tenemos a Lucía ahí que ha estado en coma y de que como no le hacen rehabilitación y ya no se puede mover porque tiene los músculos adormecidos y cuando los músculos no responden, mucho menos este de que era cojo de nacimiento, o sea, nunca las órdenes que el cerebro había mandado a sus pies le habían hecho caso. Y de repente que alguien te coja y te diga, levántate y anda. Hay que hacer ese impulso para levantarse, cuando habría sido más cómodo decir, venga, pasa y a ver si el próximo me da las monedas. Pero este hombre aprovechó esa oportunidad y cogió y hizo el amago de levantarse. Y dice que en ese mismo instante él se levantó, fueron afirmados aquellos tobillos, cada músculo se fortaleció y vemos de que se levantó y que saltaba y que danzaba y que se fue con ellos. Hasta después cuando lo metieron ahí, que lo llevaron a interrogar, dice que él estaba ahí, agradecido con Dios. Un hombre de que no iba buscando un milagro, pero se lo encontró. Y cuando tuvo que tomar esa decisión entre coger el milagro o las migajas, cogió el milagro de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a tener que tomar esa misma decisión de coger y tomar el milagro o solamente esperar las migajas y decirle, pasa de largo corriendo porque hay otro detrás que viene con monedas y no lo quiero perder. Mira a ver cómo miras. Si como este paralítico que lo único que veía era el sobrevivir un día más, o miras como Dios
te ve y que quiere hacer un milagro y restaurar tu vida. Vemos que hay otro de que aunque el milagro no viene a sus vidas, oyen pasarlo cerca y se levantan y van a por él. Porque los milagros van a venir de muchas maneras. A veces no lo esperas y sale una oportunidad y si lo coges y si no, pasas de largo y te quedas sin él. Muchos milagros habrán venido a nuestra vida y han pasado de largo porque no los hemos cogido. Porque no nos hemos atrevido a levantar nuestros pies porque hemos dicho, no, es que soy paralítico, soy cojo de toda la vida, de nacimiento, y nunca me ha respondido a los pies. Pero aquel hombre se hizo la intención y se levantó. Otros dicen de que no viene el milagro a ellos, pero oyen que está pasando cerca y va y lo busca. Qué bueno. Dice que había el ciego Bartimeo que estaba allí mendigando en el camino. Dice de que oyó de que Jesús pasaba por allí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos oído de que Jesús está en medio de nosotros? Y aquel ciego dice que se puso, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se puso allí una y otra vez, ten misericordia de mí. Y le gritaba y molestaba y los discípulos decían, dile que se calle este. Pero él insistía, sabía de que había una oportunidad, había oído que pasaba Jesús. Por eso dice de que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y tenemos que estar atentos a aquello de que Dios nos quiere hablar, aquello que oímos de parte de Dios para tomarlo en un momento y que ese milagro pueda venir a nuestras vidas. Y se puso a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que ya al final los discípulos lo querían, decían, dile que se calle, y al final Jesús le dijo, llamarlo, traerlo, decirle que lo llamo. Y cuando fueron y lo llamaron a este hombre, dice de que este hombre se levantó, le dijeron, ten ánimo, levántate. Y que lo primero que hizo fue desechar su capa. Fijaros cómo es la historia, que él es un hombre ciego junto al camino. Su capa era todo, era su mundo, su casa, su techo, todo. Era todo lo que él tenía, su refugio, su seguridad. Pero en el momento que ven los discípulos le dicen, ten ánimo, el Señor te llama, ven. Dice que él cogió aquella capa y se deshizo de ella y se fue donde Jesús. Y muchas veces es curioso porque nosotros queremos las cosas de Dios, queremos el milagro de Dios, pero no estamos dispuestos a deshacernos de nada, de nuestra seguridad. O sea, no queremos perder nuestra seguridad para acercarnos a Dios. Y a Dios solo se puede acercar uno a través de la fe, de la confianza. Dijo, ten confianza. Y a nosotros muchas veces nos falta esa confianza. Queremos ese milagro, pero sin dejar la capa, sin dejar nuestra seguridad. Y estamos tan sujetos a esa seguridad, a esa parcela, la misma parcela que tenía el paralítico allí en el estanque, la misma parcela que tenía el del templo. Fijaros, ¿no? Cuánta gente hasta se pegan por los sitios de pedir. Vemos de que hay personas que se pegan porque tienen su sitio de pedir y eso, o sea, su parcelita de 2x2 la tenían que dejar. Y nosotros muchas veces tenemos que dejar esa parcela de 2x2 donde está nuestra seguridad, donde están nuestros recursos humanos, que nunca son lo suficientes, pero que nos aferramos a ellos para poder ir y coger un milagro de Dios. Pero este hombre dice de que se le acercó allí, que desechó su capa, su seguridad, porque era una oportunidad que Jesús pasaba, igual ya no lo volvía a ver nunca, no tenía esa oportunidad de poder ir allí. Pero él dijo, yo no pierdo esta oportunidad. Se quitó la capa y se fue allí donde Jesús, y la pregunta de Jesús fue la misma: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Pero qué, para que no se daría cuenta?
¿Tú crees que no se da cuenta de tu vida, de cuál es tu necesidad, Dios? Pues claro que se da cuenta. Claro que sabía que el paralítico aquel necesitaba el ser sanado. Claro que sabía que el cojo, y claro que sabía que el ciego. Pero la respuesta, la pregunta era clara. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo fue muy claro. Dijo, quiero que recobre la vista. Quiero que recobre la vista. Yo no he venido aquí a por 2 moneditas como estaba en el camino. Yo no he dejado mi capa, yo no he dejado mi seguridad para que tú me des 2 monedas. Sino yo he venido aquí a recobrar la vista. A recobrar la vista. Por eso es importante muchas veces cuando vamos a Dios y el Señor le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Porque te pedir y eso dará, vale, pero ¿qué es lo que quieres? No, es que no puedo. No, ¿qué es lo que quieres? Y si le dices, quiero 2 monedas, pues 2 monedas te vas a llevar. Si le dices, no, lo que quiero es que recobre la vista. Le dijo, por tu fe te has salvado. Fijaros cómo es Dios. Porque tú crees, estamos hablando en comparación del otro, parece que este tenía más claras las cosas, que apuntaba más arriba. Ya no eran las monedas, sino de que quería la vista. Pero fijaros que nunca llegamos a entender a Dios, porque Dios todavía quiere más, quiere tu salvación. Aunque tú pienses grande, Dios todavía tiene mucho más para ti. De hecho, vemos que a cada uno de los que salvó, al ciego Bartimeo, a la mujer del manto, aquel que llevaron entre gente y el paralítico, a una le decía, tu fe te ha salvado, a los otros tus pecados te son perdonados, a este hombre tu fe te ha salvado. Dice que vio en aquel instante, fue sanado en aquel instante, recobró su vista. Porque contra más apuntas hacia arriba, Dios supera mucho más de lo que tú puedes pedir o entender. Pero todo es la capacidad con la que tú pidas. Vemos uno de que iba buscando otra cosa, pero se encontró con el milagro y lo aprovechó. Vemos otro de que pasó por allí el milagro cerca de él y dijo, esto no lo pierdo. Dejó toda su seguridad y se fue corriendo a pedir ese milagro. No quería la calderilla, sino quería el milagro entero para su vida. Y luego hay otro grupo que son al final a mí los que más me gustan, que esos no son los que esperan nada, sino que esos se levantan y van a buscar el milagro, ¿no? Dicen, no es que, mira, vino y me cayó en la cabeza el milagro. Vi la oportunidad y la aproveché. Me enteré de que pasaba por aquí cerca y aproveché y cogí el milagro. No, sino que aquellos que tienen una necesidad y saben que solamente buscando a Dios va a ser resuelta. Y son al final los que más me gustan, porque vemos de que Dios son como a los que honra, a los que dicen, por tu fe, tú lo vas a recibir. No esperan a que les venga, no esperan a que sea una casualidad, no, sino de que van a provocar ese milagro para sus vidas. Saben de que el único sitio donde pueden sacar ese milagro es yendo y buscando a Jesús. Y tienen la certeza de que lo van a recibir. Porque no es lo mismo que lo necesites, a que tengas la certeza de que vas a recibir el milagro que tú necesitas. Y vemos en este caso vemos dos ejemplos. Uno es aquel centurión que dice de que fue rogando por su criado, ¿no? De que dice que estaba postrado, paralítico y que le dijo, Señor, necesito que sanes a mi criado. Y el Señor le dijo, yo te voy a acompañar. Y el Señor le dijo, no, oye, el señor centurión le dijo, no vengas a mi casa porque mi casa no es digna de ti. Pero di la palabra y será sano. Di la palabra y será sano. Y estamos hablando de un hombre, es como, si os dais cuenta, en todos parece de que había gente que estaba por medio, impidiendo
el milagro. En el ciego Bartimeo, no, siempre hay un grupito que no moleste, no tal, no. Deja al Señor. Pero sin embargo vemos de que este hombre fue allí a buscarlo, creyendo, quitó todos los inconvenientes que había. Un centurión romano en aquel tiempo con su estatus, yendo a buscar, además dice, rogándole, yendo a buscar a Jesús, juntándose con la chusma de aquel tiempo, con aquellos de que lo único que estaban era que provocaban escándalos, disturbios en las calles, entre los galeos que tenían los judíos con los cristianos. O sea, aquel centurión se rebajó humanamente para ir a un judío que andaba en contiendas y liándolas por las calles y rogándole, además por un criado. O sea, ni por él, por un criado. Y además diciéndole, he venido aquí, he venido a buscarte porque sé que tú lo puedes sanar. Y cuando Jesús le dice eso, le dice, este hombre se ha rebajado, entiende quién soy yo, porque es que no hay otra explicación para lo que está haciendo. Dice, no, yo te acompaño a tu casa. ¿Dónde estás? Que voy y lo sano. Dice, no hace falta que vengas, es que no puedes venir porque mi casa no es digna de que tú entres, pero tú di la palabra y mi criado será sano. Y la contestación de Jesús dice, ni aún en Israel he visto tanta fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Dice que en aquel mismo instante su criado fue sanado. Porque decía, yo soy hombre, estoy bajo autoridad, si doy una orden y todos mis soldados la cumplen. Y si tú das la palabra, eso se cumplirá. Porque él entendía de autoridad. Pero aquel hombre fue a buscar el milagro, creyendo de que eso era real en su vida. Vemos a aquella mujer cananea de que decía de que vino buscando al Señor, lo mismo, no era del pueblo judío, no era el pueblo de Dios, pero dijo, yo sé que Él puede sanar a mi hija. Dice que estaba atormentada por un demonio, fue allí lo mismo, gritando, hijo de David, rogándole. Y aquellos discípulos a la misma actitud, no molestes al maestro. Hasta en un momento Jesús le dijo, mira, yo solo he venido a los hijos de Israel. Y no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Hasta parece de que Jesús hubo ahí un momento de decir, no te habrás equivocado, no estarás buscando otra cosa. Pero aquella mujer le dijo, no, mira, hasta los perrillos cogen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, de los destellos de Dios, hasta de eso pueden hacer un milagro y liberar a mi hija. Y quitarle ese tormento que decía que un demonio la tenía. Y las mismas palabras de Jesús fueron, oh, grande es tu fe. Hágase como tú dijiste. Hágase como dijiste. Porque lo mismo que le decía el centurión, es que ni aún en Israel he visto tanta fe. Y vemos de que el Señor, cuando fue a aquel estanque y vio a aquel hombre que estaba allí ya 38 años, esperando, no sabemos a qué, que pasaría el tiempo, pero sin que ocurriera nada, el Señor le dijo, pero ¿tú quieres de verdad ser sano? Y no le preguntó a ver si él necesitaba ser sano. No, sino le dijo, ¿tú de verdad quieres, crees que yo te puedo sanar? Y esa mañana el Señor nos dice lo mismo. ¿Tú de verdad quieres que ocurra algo en tu vida? ¿O has venido aquí porque estabas aburrido? ¿O has venido aquí porque oyes de que hay testimonios, pero que crees que en ti eso nunca va a ocurrir? Y la pregunta es clara, ¿tú quieres? Y me da lo mismo la situación que haya sido la tuya. Si has venido a buscar una cosa diferente, has venido por las migajas y te has encontrado con el milagro. La cosa es, ¿tú ahora vas a tomarlo?
O si es como el segundo, decir, no, yo es que pasaba por ahí, pero mira, he oído y quiero aprovechar esa oportunidad. Pero el Señor te dice, ¿tú quieres? O es como el tercero, que estabas en tu casa y sabías que el único que podía solucionar ese problema, el milagro que tú necesitabas, era de Dios. Y has dicho, yo voy a buscar al Señor y hasta que no le arranque ese milagro, no lo dejo. Sabiendo que diciendo, tú di solamente la palabra y será sanada. El milagro ocurrirá. Solamente con las migajas que caen de la mesa del amo, dice que comen los perrillos. Solamente con las migajas de la gloria de Dios es suficiente para poder obrar milagrosamente en aquella necesidad que yo tengo. Y esta mañana el Señor nos dice lo mismo. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres de verdad un milagro? ¿Tú de verdad quieres que haya una transformación en tu vida? ¿Tú de verdad estás dispuesto a dar un paso en fe y a coger ese milagro que Dios ya lo ha hecho, lo ha puesto? Amén, gloria a Dios. Pues te tendrás que levantar y te tendrás que decir, yo he venido por ese milagro. Amén, gloria a Dios. En el momento de que dijo, sí, yo quiero ese milagro. Lo que le dijo el Señor, pues si tú quieres el milagro, levanta, recoge tu lecho y anda. Amén, gloria a Dios. Si tú quieres tu milagro, cógelo en esta mañana y vete con él. Ponte a caminar. No mires de que tus muslos están, ya tus tobillos están ahí atrofiados y no puedes andar. No, tú coge, levántate y anda. Haz lo tuyo, agárralo. No dejes pasar esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, de que tú a cada uno de mis hermanos que ves aquí, no sé, Señor, tú conoces las intenciones con las cuales han venido, yo no las sé. Igual ni ellos saben con las intenciones que han venido. Por la novedad de volvernos a ver. Otros porque querían adorarte y alabarte juntamente. Pero Señor, yo creo que tu iglesia en general ha perdido esa frescura del Espíritu Santo. Creo de que estamos limitando al Dios de los milagros. Creo de que hemos empequeñecido a nuestro Dios y un Dios pequeño no puede hacer grandes cosas. Pero tú en esta mañana, Señor, tú nos dices que tú no has cambiado, que tú eres el Dios del milagro, lo fuiste ayer, lo eres hoy, lo serás mañana. Que lo único que tenemos que cambiar es nuestra mente, nuestra actitud. Es de aprovechar las oportunidades. Y el Señor en esta mañana nos ha dado esa oportunidad de poder alcanzar, de poder ir delante de ti y decir, yo necesito ese milagro. Yo quiero recibir ese milagro. Como decía el ciego Bartimeo, que recobre la vista. Dile tú al Señor en esta mañana, cada uno seguramente que iremos con algo diferente, el milagro será diferente. Pero tú dile en esta mañana al Señor, yo quiero recobrar la vista, yo quiero recobrar mi familia, yo quiero recobrar aquello de que el diablo me ha robado.